Son 24, ojalá llegara otro. Bueno, son 24 participantes de 29 y el asistente y su servidor. Así que para 29 faltan 5 participantes. Así que vamos a tratar de empezar. Bueno, en la clase de lunes, ¿no? En la clase de lunes vimos el cambio climático, riesgo y daños de buques petroleros, tsunamis y el apunte técnico sobre medidas del riesgo del Banco de México. O sea, es un artículo del Banco de México, ¿no? Nos tocaría comentar, había yo dicho, comentar la parte de la legislación, la parte del riesgo estratégico y un ejemplo de cálculo de riesgo de mercado. Aunque lo van a ver, pero vamos a mencionarlo, ¿no? Esa era mi intención en la clase pasada, pero aquí hay otra cosa que les había puesto, ¿no? El sistema financiero lo vamos a ver con la legislación, lo vamos a ver despuesito, y he preferido mejor ver el panorama de todo lo que yo quería presentar en esta unidad temática 3. O sea, yo diseño el programa, la unidad que vamos a desarrollar y en base a eso, pues voy alimentando el foro de la materia. Así que decidí hacerlo para tenerlo todo junto y que el estudiante tenga la idea completa de cómo fue el diseño original para dar la clase. Este es el diseño corto. Todavía hay uno mucho más largo, mucho más completo, pero a veces las horas no nos alcanzan, ¿no? No nos alcanzan las horas. Así que vamos a verla, ¿no? Entonces, este diseño de la unidad 3 es el objetivo que el alumno analice la organización a partir de diferentes tipos de riesgos que pueden afectarle. Asimismo, será capaz de explicar las mediciones existentes de los riesgos de solvencia y volatilidad de los rendimientos, que menciona la unidad temática número 3. Entonces, en tipos de riesgo, ya les había yo comentado la parte de las características de los riesgos de la naturaleza. Entonces,
Es por ello que aquí tienen la periodicidad, la homogeneidad, la repartición, la retribución, ¿no? Y después sobre la cuestión de sismos comentamos el Servicio Sismológico Nacional, o sea, eso está cubierto. Después hablamos de que había sismos fuertes, ¿no? El Sismológico Nacional registra a partir de el grado 4, ¿no? De una intensidad de 4 grados. Y que los que ya causan graves destrozos son del grado 6, 7 y 8, ¿no? Afortunadamente, pues los de 9 ya son una destrucción bastante grande. Comentamos también lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, hablamos de las placas de Rivera y de Cocos, y la tercera, que es la plática continental, ¿no? Después, no comenté y aprovecho, ha habido en México la erupción del volcán Paricutín, que fue en Michoacán. Yo era niño, me recuerdo cómo no había alarmas sísmicas ni nada. Pues yo le estoy hablando hace que, pues tendría yo así por mucho 10 años, o sea, hace 80 años, ¿no? Vino la explosión de el volcán del Paricutín en Michoacán y de estar planito el terreno, vieron que salía humo un agricultor y ahí nació el volcán Paricutín. O sea, ese es un ejemplo de erupción volcánica y que provoca sismos por una erupción volcánica. Y ya dijimos que la otra son sismos tectónicos a consecuencia de las placas. El Chichonal ya fue muchos años después, es uno que hizo erupción, pero de lodo, de tierra, de polvo. Ese fue el Chichonal, ¿no? Y aquí el Paricutín fue volcánico y el Chichonal, ¿no? Fue tectónico y de lodo, de polvo. Después viene otro punto que se llama los volcanes monogenéticos. En la República Mexicana, en una altura horizontal, a la altura de la Ciudad de México, pues pueden hacer una línea recta. No es recta exactamente, pero para que tengan una idea dónde se encuentran 13,000 volcanes, aquí está, susceptibles de registrar una gran erupción. Eso lo reveló una investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, Marie-Noëlle Guilbault, y las razones pues son del campo volcánico que está en el Ajusco, que es la Sierra Chichinautzin, donde está el Ajusco. El volcán del Ajusco se puede ver a muy larga distancia, y la otra es el campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Esas son las dos zonas de peligro, pero la del Ajusco la tenemos cerquita, cerquita, ¿no? Y aquí está el artículo, vamos a darle a ver si me favorece con que lo pueda yo ver. No, no me quiere dar, no sé por qué. A lo mejor porque es copia. Ay, no estoy compartiendo, perdónenme. Ay, gracias, 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 gracias.
pero no me dice quién es. Nomás me dice 2A. Entonces regreso. Estaba yo comentando este diseño de el desarrollo de la unidad temática 3 que yo acostumbro realizar para dar mis clases. Entonces, sobre el primer tema, que es los tipos de riesgo, en el 3.1.1 vimos los riesgos causados por la naturaleza, donde hablé de periodicidad, homogeneidad, repartición, retribución. Vimos el sitio del Servicio Sismológico Nacional. Posteriormente hablamos de las intensidades de los sismos fuertes. El sismo a partir del 4 lo registra ya con color rojo, dando a entender que a partir de esa intensidad, primero se perciben ya de una manera más completa, el cuerpo humano las detecta muy bien y ya empiezan a haber daño. Pero los sismos fuertes, los que causan daño, son el 6, el 7 y el 8. A mayor intensidad, mayores daños. Del 9 no ha habido, o yo no he estado enterado de ello, a lo mejor hace muchos años, pero en lo que es mi vida, no he visto yo aquí en México un sismo de 9 grados. ¿Por qué? Porque causan destrucciones muy grandes. Otro comentario que hicimos fue el cinturón de fuego del Pacífico, que empieza desde Tierra del Fuego, va subiendo por todo el litoral de América del Sur, América Central, toda la República Mexicana, entra por San Luis Río Colorado, que decíamos que es como el, ¿cómo se dice? Entre la República Mexicana y la península de Baja California. Allí entra por Luis Río Colorado, se sube por Los Ángeles y llega hasta San Francisco. Y se dice que esa parte de lo que es Baja California, la península de Baja California, parte de Los Ángeles y parte y San Francisco, teóricamente y cientos o miles de años, no sé, se va a separar del continente americano. Eso sería una catástrofe espantosa, tremenda, pero pues hay que tenerlo presente y hay que, ¿no? Después hablamos de dos placas tectónicas donde se producen la mayoría de los sismos, pues dijimos que era la placa de Rivera frente a Michoacán, la placa de Cocos frente al estado de Guerrero y al sureste, y que se introducen, ¿no? Se inducen, van por abajo de la placa continental donde está la República Mexicana. Entonces, esos son los desarrollos que hemos ido teniendo. Después hemos tenido erupción volcánica del Paricutín, que fue volcánica, y la del Chichonal, que fue de origen tectónico. El Paricutín tuvo lava, creció desde flor de tierra en los surcos de la tierra de un campesino y se hizo un volcán. Y el Chichonal, que fue puro polvo, ¿no? Fueron cenizas. Estábamos comentando cuando me avisaron de los volcanes monogenéticos, que hay más de 3,000 volcanes susceptibles de registrar una gran erupción. Lo reveló una investigadora de geofísica de la UNAM, Guilbault. Y en ese artículo, aquí está, no sé por qué ahora no lo puedo abrir, voy a ver si ahora que ya con más calma, no, pues tampoco. No, entonces es que a lo mejor es porque tengo yo abierto esto, lo voy a cerrar.
Entonces voy a ver si así. Aquí está. Más de 3,000 volcanes con potencial de explosión en México. Ahí está la boca de un volcán. Y aquí habla de lo que es el Valle de Anáhuac, la Sierra del Chichinautzin, ¿no? En la Sierra Chichinautzin existen unos 220 y la otra, ¿no? Que la tenemos por el estado de Michoacán y Querétaro, ¿no? La de Chichinautzin es el Jitle, es el Ajusco, que generó muchísima lava. Y el caso del Paricutín estuvo en la parte de Michoacán. Entonces, que tenga nota, y el campo Michoacán-Guanajuato es la segunda que tiene, ¿no? 100 de estos volcanes y el Paricutín, el Jorullo y el Paricutín, y 400 medianos en la sierra del Chichinauzi. O sea que tengan presente que estamos situados en una zona sísmica, pero la mayoría, ¿no?, de sus movimientos sísmicos van a ser de origen tectónico. A lo mejor puede haber en el futuro, Dios no lo quiera, unas de estas erupciones y se tendrían severos problemas. Entonces, que lo tengan pues presente, no lo había mencionado, ahorita se está dando la oportunidad, qué bueno, ¿no? En septiembre del 85 fue un sismo de 8 grados. Murieron más de 40,000 personas. Por eso yo les ponía que ustedes investigaran la estimación de muertes acaecidas y van a ver que son cantidades muy pequeñas, o sea, pequeñas en relación con los 40,000 que se reportó fuera de México por los reaseguradores. Así que la información cuando hay una catástrofe, el gobierno como que le quiere recortar. Ya vieron el caso del COVID, también fue una catástrofe, fue una pandemia, fue un cisne negro. Pero ¿qué pasó? Según Gatell iban a ser como 60,000 muertos. O sea, esconden las muertes cuando hay catástrofe. Eso en una conferencia que di en FESACatlán también lo mostré, lo manifesté, cómo aparecía dentro de las hojas de la Organización Mundial de la Salud que México se estaba retrasando intencionadamente la información. Y ya después vimos que llegaron a más de 500,000 de personas fallecidas. Así que tengan en cuenta esa información. Después los desastres, ¿no?, a nivel de Banco Mundial también es muy interesante. Y a mí me parece muy interesante porque al, porque aquí está. Cuestión del riesgo de desastres, ¿no? Aquí tienen todo lo que habla el Banco Mundial, desastres naturales, a 5 años del terremoto de Ecuador, la resiliencia en Colombia, y hay 10 y más páginas, ¿no? O sea, hay mucho material en ese sentido. Hay mucho material en ese sentido, así que ténganlo presente, vamos a regresar a ello. Me tuve que salir para poder compartir. Entonces tengo que abrir aquí y ahora volver a compartir. Aquí está.
Ojalá no tenga que hacerlo cada rato. Lea el documento sobre el riesgo de desastre para un país desde la perspectiva de cálculo de la estimación de los pasivos contingentes y déficit fiscal por catástrofes. Ahí voy a volverme a salir, pero ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces vamos a hacerle aquí. No, este no me sirve. Permítame un momentito, estoy viendo cómo le voy a hacer. Voy a... No, no me está saliendo. Entonces déjeme copiar eso que tengo subrayado. Voy a abrir esto del Banco Mundial y en esta parte de aquí, lo que copié se llama cálculo de la estimación de pasivos contingentes y déficit fiscal por desastres. Y entonces aquí tenemos estrategia, métodos de evaluación de riesgos y amenazas. A ver si es este. No, no es este artículo. Permítame tantito. No es este artículo. Espérenme tantito, por favor. A ver si lo hago por acá abajo. Aquí voy a abrir este artículo para que lo tengan presente. Evaluación del riesgo de desastres con fines de estimación de pasivos contingentes y déficit fiscal. Tiene 14 hojas, o sea, no lo puedo yo desarrollar, pero sí les quiero comentar, ¿no? Lo voy a quitar, ¿no? Pero déjame ver si está compartido, porque si no, es la misma gata. Aquí está, lo voy a compartir. Aquí tienen ustedes el artículo. Ya les voy a repetir cómo lo hice, ¿no? Y se llama Evaluación del riesgo de desastres con fines de estimación de pasivos contingentes y déficit fiscal. Como habla de tipos de riesgos y estimación, les quiero mostrar no las 14 hojas de cómo se hizo todo, sino nomás la parte principal. Aquí está índice de déficit de desastres. Aquí están las fórmulas de cómo llegaron, son sencillas de comentar, de explicar, así que aquí se los dejo. Está en la unidad, está aquí en la unidad. Perdonen tanto ir y venir, pero tengo que estarles compartiendo para que ustedes vean. Entonces aquí les decía, tienen que copiar esto, cálculo de la estimación de pasivos, contingentes y déficit fiscal, y lo ponen.
y ya les va a abrir el índice de déficit de desastres de México, IDD. Tenía yo esta dirección, esta URL, y ya no me sirve, me dice que no existe. Por eso lo conseguí con la forma que le estoy expresando. Y es muy sencilla. O sea que la estimación no necesariamente tienen que ser cosas extremadamente difíciles, sino lo vamos a ver en la siguiente unidad, tiene que ver con conocimiento del tema. O sea, podremos saber muchas matemáticas y puede haber muchas fórmulas, pero para hacer la medición de los riesgos se necesita el conocimiento propio de la materia que estás manejando. Aquí es mecánica de suelos. Vamos a ver cómo el ingeniero pone las fórmulas y las explica de una manera que las entendemos. ¿Por qué? Porque va a llegar a frecuencia por severidad. Entonces aquí, ejemplo de respuesta de búsqueda, lo pongo con rojo. Los daños que ocurren, ¿no? Deben de incluirse en el balance de cada nación. Al igual que un pasivo de pensiones o las garantías que debe asumir el Estado por créditos de entidades territoriales o por concesiones, los costos de reposición aquí está muy chiquito este. Entonces aquí los costos de reposición por desastre son pasivos que se materializan al ocurrir los fenómenos naturales. O sea, México debe de conocer de qué tamaño ha sido el desastre que ocurre cuando hay un sismo y ocasiona daños en toda la República Mexicana, no nada más en el Distrito Federal, hablando como gobierno. Entonces, por otra parte, los desastres extremos pueden generar un importante déficit fiscal. Los daños no están registrados, los registramos después de que ocurren. Entonces, ese déficit fiscal, debido a la necesidad de recursos para recuperarse y reconstruir el stock de capital afectado. Entonces, nos dice el autor, el índice IDD, el índice de déficit de desastres, es un indicador que mide el riesgo del país desde una perspectiva macroeconómica y financiera de acuerdo a los posibles desastres de eventos catastróficos. El IDD, aquí está, el índice de déficit de desastres, el IDD, captura la relación entre la demanda de recursos contingentes para cubrir las pérdidas causadas por un evento máximo considerado, EMC, evento máximo considerado, y la resiliencia económica del sector público. O sea, hay daños. ¿Cuántos recursos tiene el gobierno? Entonces, la relación entre la demanda de recursos contingentes para reconstruir esos daños, ¿no? Que se llama resiliencia económica del sector público. Entonces, la relación entre todos los daños, qué porcentaje van a representar de los recursos totales económicos que tiene el gobierno. Es sencillo. El daño es de tanto, tengo tanto, ¿qué porcentaje es, no?
Es decir, que el índice de desastres, el índice de déficit de desastres es la disponibilidad de todos los fondos del gobierno, internos y externos, para restituir el inventario físico afectado. Para calcular las pérdidas potenciales en el modelo que proponen los ingenieros mexicanos, en particular hay uno de apellido Ordaz, que es el que yo conozco y que trabaja con las aseguradoras aquí en México, ¿no? Entonces, para restituir, para calcular las pérdidas potenciales, pues se va a definir un nivel de pérdida probable. Y el nivel de pérdida probable, pues va a ser la proporción de los daños entre los recursos en términos gruesos. Ya bajaremos en detalle, ¿no? Y entonces va a calcular la capacidad financiera del país. O sea, ¿qué representan, no? El nivel de pérdida probable contra los recursos que nosotros como país tenemos. Entonces, si es positivo y existen, pues va a ser un porcentaje. Y si no existen, pues va a ser el 100%. Entonces, eso les muestra, como dice aquí el artículo, el modelo va a poner en evidencia la capital financiera del país. Hay países que no tienen nada, entonces de resiliencia no tiene nada, ¿no? Este artículo presenta el modelo, los resultados para 13 países de las Américas en el marco del programa de indicadores de riesgo y gestión de riesgos desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para ir diseñando herramientas apropiadas de evaluación del riesgo. Entonces, de las fórmulas, lo que me llama la atención es la habilidad para modelar el índice de déficit de desastres, el IDD. ¿Y cómo lo hacen? Hacen una proporción de la demanda de fondos económicos contingentes o pérdida económica directa, L, ¿no? Pérdida, la pérdida total, todos los daños privados y públicos están en la P, que debe asumir el sector público a causa de un evento máximo considerado, EMC. Aquí está un evento máximo considerado. Y la resiliencia económica es una forma de decir recursos y los recursos que tiene el sector. Y aquí tenemos, son todos los recursos que tiene el Estado en el índice superior P, ¿no? Que tiene que ver tanto lo público como lo privado. Y aquí tenemos, ¿no? El índice de déficit de desastres es la pérdida entre los recursos. Ya después se verá qué cosa es el subíndice inferior derecho y el subíndice superior derecho, donde, por ejemplo, aquí LRP es igual a phi de LR. Y entonces la L son pérdidas, es el impacto directo económico en términos probabilísticos sobre los activos públicos, P minúscula, y privados. Una fracción phi del impacto directo total, una intensidad R, ¿no?
¿Y qué cosa es R? Es el periodo de retorno. Cada 8 años, cada 10 años, lo que yo les he llamado periodicidad. ¿Y dónde está la bronca? Que no se conocen las periodicidades. Entonces, la intensidad es una I. La excedencia o periodo de retorno es el subíndice R. Y dentro de una exposición de 10 años. O sea, el que conoce el tema nos lo presenta aquí muy padre, ¿no? Aquí nos está diciendo, estas son E, que son los expuestos al riesgo, o sea, en lana, lo que valen. B es la vulnerabilidad de las estructuras. I es intensidad, ¿no? F es un factor de corrección de las intensidades, por eso están juntos, ¿no? Y finalmente K es el que corrige la incertidumbre en la función de vulnerabilidad. O sea, aquí están sus diferentes explicaciones. En lo general, podemos analizar que la demanda de fondos económicos contingentes, o sea, toda la pérdida, respeta la fórmula fundamental actuarial de frecuencia por severidad. Aquí nos está diciendo la frecuencia es la intensidad y su factor de corrección. Y los pesos están acá. Acá están los pesos. Ay, qué feo. Entonces, en la parte de acá están los pesos. Ahí están los pesos. Y la frecuencia es la periodicidad, la intensidad, con sus respectivos ajustes en la intensidad y en la vulnerabilidad. Entonces ya la resiliencia económica, o sea, todos los recursos, va a ser la sumatoria de todos los fondos públicos y privados que tenga el Estado. O sea, lo vi tan sencillo que dije lo voy a tomar como ejemplo para que vean cómo todo lo que tiene que ver con modelos, con estimaciones, pues sí hay que conocer matemáticas, pero lo más importante es conocer el tema. Va a haber modelos de seguros, tienes que conocer el tema. Va a haber modelos de inversión, tienes que conocer el tema de inversiones. Todo lo relacionado con inversiones y no pensar que con estudiar una materia de administración de riesgos en el próximo semestre, pues ya nomás porque lo estudiaron ya se van a saber la aplicación de todos los modelos, ¿no? Pues van a tener que conocer el tema propio financiero que ustedes van a tratar de resolver. Lo veremos más adelante, ¿no? Pero que les quede claro, no tiene mucha ciencia esta parte y creo que cada uno de ustedes le puede llegar. Y este es Ordaz, este es el ingeniero que trabaja, que yo lo conozco, que yo lo he visto, que nos ha dado pláticas, entonces hay que tenerlo pues presente. Otra cosa que presenté fue la cuestión de cálculo de la prima de riesgo y la pérdida máxima probable para terremoto. Pues nada más es que lo vieran, que lo conocieran, que sepa que existe, pero el que esté interesado que lo lea, ¿no? Para que opinen sobre lo que les ha parecido importante en la aplicación de la teoría de la probabilidad y la estadística. Yo ahorita, del caso anterior, me llamó mucho la atención, ¿no?
de tipo probabilidad y de tipo fórmula de daños, frecuencia por severidad, que lo podemos interpretar y decimos pues, con toda razón, ¿no? Lo mismo ¿no? El ingeniero de la UNAM, los ingenieros de la UNAM lo hicieron, ¿no? Como expertos en mecánica de suelos. Y pues viene el otro que tiene que ver con los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos. O sea, mencionado muy a la carrera, pero me sirvió. Así que este apunte hasta les puede servir de repaso. Van compaginando lo que está escrito y lo que está en el foro de la materia y lo que está en los videos. Entonces ya no pierde nada relacionado con el desarrollo de las clases de administración actuaria. Calentamiento global, lo explicamos la clase pasada. Lo de las costas mexicanas, los huracanes, los ciclones, lo de Nueva Orleans, el huracán del siglo XXI, todo eso tuvo que ver con la plática de Horst Dagata. Se recuerdan que lo vimos, los hoteles, que nos debemos de recordar tres cosas importantes: las personas, los valores y las estructuras. Y ahí, en esas tres palabras, ya ustedes ya tienen concentrados todos los daños. Ya lo que va a hacer, hay que expurgar, hay que explorar, hay que meterse en personas, buscar. ¿Qué daños hubo a las personas? Buscar los valores. Hay valores sencillos, valores muy cuantiosos y muy débiles a sufrir los embates del huracán. Y las estructuras. En estructuras a mí se me quedó grabado el buque que el viento y el agua del mar sacó fuera de la playa y lo fue a estrenar contra un edificio. O sea, después viene el ataque de terrorismo, el World Trade Center, ¿no? Donde dos aviones atacaron las Torres Gemelas y el reaseguro tuvo una importancia extraordinaria, porque en varias semanas todos los miles de millones de dólares involucrados ya los tenían valorados y constituidos. Tenían un valor mínimo y un valor máximo. Entonces hay que tenerlo presente. Entonces, este es ataque al World Centre, el daño atómico, vimos un apunte, una revista, ¿no? El alcance de daños en los ecosistemas, las megaciudades, también lo vimos, el riesgo de tsunami, también lo vimos en la clase pasada, el business blackout, el cyber blackout. ¿Se acuerdan del virus? Del nombre del virus viene ahí apuntado para aquellos que estén interesados, ¿no? Dar ejemplo de 5 diferentes riesgos, ejemplos que puede ir sobre petición de dinero, puede ser por pérdida de información. Entonces, ustedes ahí imagínense los diferentes cosas, ¿no? Riesgos que puede haber en los diferentes sistemas, pues otro ecosistema son las personas. Enfermedades terminales, esto no lo explicamos. Las enfermedades terminales tienen que ver con aquellas enfermedades que una vez que te dan, ya no se curan, se quedan en tu cuerpo hasta la muerte. Y entonces hay el infarto agudo al miocardio, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? La embolia, hay
¿cómo se llama? Las enfermedades que afectan las arterias, ¿no? Que se cierran y que exigen cirugía, ¿no? Si no soy médico, pero creo que su definición médica es estenosis aórtica. O sea, la aorta puede irse cerrando y no se va a aliviar hasta que no haya una cirugía. Eso no se va a quitar. El corazón no lo va a destapar. Eso no se quita, ya se queda permanentemente. Se puede cuidar, se puede hacer, pero va a llegar un momento en que tiene que venir la operación. Otra cosa, ya vimos, o si no fue con ustedes, lo digo ahorita, anteriormente las etapas de vida se conocían como niñez, madurez y vejez. Ahora no, la vejez se reparte en ancianidad y longevidad. La longevidad, la ancianidad es de 65 a 90 años y longevidad de 90 años en adelante. Se han hecho estudios muy interesantes donde se dice que la omega, la edad final de la tabla, se fue de vacaciones porque en las investigaciones actuariales que se han hecho en la Escuela de la Frontera Norte que está en Tijuana, hay un actuario de apellido Ham que muestra en sus trabajos que la omega, o sea que los hombres pueden llegar y va a ser común hasta los 107 años de edad y las mujeres hasta los 112 años de edad. Ahorita se dan centenarios. Centenarios son las personas que llegan a 100 años, pero no son muy frecuentes. Y centenarios plus son aquellos que rebasan los 100 años. Entonces, se dice que para el 2050 es probable que ya empiecen a surgir esos centenarios y centenarios plus y puedan llegar personas con facilidad, bueno, no con facilidad, pero se podrán encontrar ya más frecuencias, ¿no? ¿Dónde está? Pero yo, ¿por qué me brinqué? Estaba yo explicando aquí el dread diseases. Me regreso, todo lo que dije es valedero, pero lo vamos a comentar o de una vez lo termino. Entonces ya ustedes pueden suponerse que en la longevidad se va a necesitar, si no es que desde antes, lo que se llama cuidados de largo plazo. Hagan una normal en su imaginación y acá donde están los bebés, ¿se acuerdan que en la normal, ¿no? En los extremos de la normal, pues son muy similares, son asintóticas. Y con los bebés, a los bebés hay que darles de comer, hay que bañarlos, hay que apoyarlos para que caminen, no pueden salir solitos a la calle. Lo mismo pasa con los longevos. Va a haber ya una cantidad de longevos o ya de ancianos cercanos a la longevidad que van a necesitar los llamados cuidados de largo plazo. Es decir, que hay viejitos que ya hay que darles de comer. No pueden ellos ya con la cuchara, les tiembla, lo tira, no llega nada a la boca. Hay que ayudarles para caminar, hay que bañarlos, hay que llevarlos a que caminen a la calle. Todos esos son cuidados de largo plazo. Entonces va a venir un desarrollo unido al long term care del cuidado
de ancianos y longevos. Ahorita nosotros no tenemos así que conozcamos muchos asilos, pero en Estados Unidos así se llaman, instituciones de cuidados de largos intensivos. Son como hospitales. Ya no es un asilo así chiquito donde son 7, 8. No, en Estados Unidos ya son edificios de 3, 4 pisos y con más de 100 huéspedes, vamos a llamarle así, porque son personas que necesitan cuidados de largo plazo. Es otro riesgo que no lo hemos comentado. Entonces, el long-term care es otro riesgo que se avecina para nosotros, que éramos una población joven, pero que ya va envejeciendo. En el siglo XX, pues era una pirámide demográfica muy diferente a la que ya tenemos ahora, ¿no? Estaba comentando las enfermedades terminales. Entonces, las enfermedades terminales entra la cuestión de la aorta o de las arterias que exija cirugía, la embolia, el infarto agudo del miocardio, la enfermedad renal, en donde ya se necesita la diálisis, ya ese riñón está dañado y ya no se va a curar. Así va a seguir hasta el fallecimiento, el trasplante de órganos. Entonces, esas se llaman enfermedades terminales. O sea, terminan hasta que el enfermo muere. En inglés se llaman dread diseases, ¿no? Enfermedades amenazantes, ¿no? El riesgo de la pandemia es el COVID-19, ya lo vivimos, ya lo conocimos, era un riesgo que nunca habíamos vivido. Ha llegado a ser los gastos que se hicieron en seguros, han llegado a ser los más grandes en toda la historia del seguro mexicano. Antes eran inundaciones, sismos, erupciones, inundaciones, heladas, ¿no? Pero nunca había aparecido algo relacionado con las personas. Y ya llegó, y en esa plática que les di allá en Fezacatlán sobre los cisnes negros, comenté el cuadro donde se ve cómo los pagos de gastos médicos y los pagos de fallecimiento por COVID, cómo empezaron de poquito y se fue haciendo y se iban metiendo hacia la izquierda y siendo cada vez más grandes hasta ocupar el primer lugar de la mayor cantidad de siniestros pagados en efectivo. Entonces, los mapas de riesgos políticos económicos editados por ellos. Ese ya lo vimos y también está en el foro. Viene el subcapítulo 312 hasta el 317, el riesgo financiero, el riesgo de liquidez, solvencia, riesgo operacional, riesgo estratégico. El estratégico apenas lo vamos a ver, no lo he comentado. El riesgo de crédito y el riesgo de mercado, ¿no? Al menos crédito lo comentamos, el riesgo financiero lo comentamos, ¿no? Entonces aquí era recordarles nada más las caídas por pisar cáscaras de plátano para aseguradoras y bancos, ¿no? Ahí ya tenemos un ejemplo. Después vimos las medidas básicas del riesgo con el escrito del Banco de México en la clase pasada. En el riesgo financiero, ¿por qué existen bancos que están sujetos a una mayor reserva de capital? Porque esos bancos son tan grandes que difícilmente pueden quebrar.
porque si quebraran y no entrara el gobierno a rescatarlos, había un problema económico en el país tremendo. Yo me acuerdo que haciendo un trabajo de ingeniería, reingeniería en una reaseguradora en Managua, eh, quebró un banco y había colas y colas y colas enormes de personas que iban a que les devolvieran lo que tenían en su cuenta, pero pues ya había quebrado, ya no había dinero, ya se había ido. Pero entonces este artículo es cortito, ¿no? Y se llama, estos son los bancos too big to fail en México. Entonces vamos a ver estos. Ay, me va a hacer que me salga de aquí. Estos son los bancos muy grandes para que fracasen. 7 instituciones tienen una importancia sistémica que las convierte en estos. A ver, déjenme cancelar esto. Pero se los tengo que compartir, ¿verdad? Entonces ya lo deben de estar viendo. Entonces son los bancos too big to fail en México y son 7. ¿Por qué razón? Porque de quebrar unos de ellos podían ocasionar un derrumbe sistémico, ¿no? Eh, y por eso están sujetos a una mayor reserva de capital. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores explica que una quiebra potencial de cualquiera de estos bancos podría poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. Entonces, aquí habla de, ¿dónde están los bancos? ¿Dónde están? Sí, los tenía, ¿no? Son Banamex, Banorte. ¿Dónde están? En México, México, el 31 de diciembre, publicó los criterios de metodología, tuvieron una importancia clasificar a aquellas entidades. No, pues ya no están los nombres, pero son los bancos más grandes. Entonces son Banamex, ayúdenme para Banamex, Banorte, BBVA, eh, ¿qué otro banco? ¿Qué otro banco? Ay, pues esos 3. Hay los extranjeros, pero estando en México también tienen que estar, está Santander, ya llevamos 4. Yo lo tenía eso, porque no sé. A ver, déjenme hacer una trampa. A ver, aquí lo voy a buscar. En, denme un momentito mientras localizo ese, ese artículo.
Bueno, a ver si en la clase que veamos legislación les llegamos, ¿no? Ahí cuando lleguemos me lo recuerdan, por favor, para que no se vaya a perder. Y veamos los 7 bancos que son los más grandes. Yo ahorita me acuerdo de 3, pero que lo conozcan ustedes y que los tengan presentes, ¿no? Hay que volver a abrir esto, ni modo. Voy y vengo, pierdo tiempo, pero ni modo. Entonces, todo eso ya lo hemos visto, lo hemos dado, lo hemos comentado. Lo que no, lo voy resolviendo sobre la marcha para que todo lo que tenía, pues lo pueda yo sacar, ¿no? El riesgo operativo, ya lo comentamos, pero también es una manera sencilla. Aquí tenemos que conocer la parte de estadística, modelo del enfoque de medición avanzada del riesgo operativo según Basilea para los bancos. Entonces vean cómo está hablando del tema específico, ¿no? De estadística. Ahí lo importante va a ser la parte estadística. Permítame un momento a ver si es que se está compartiendo, si no, para compartirlo. Ahora sí. Entonces, en el caso del ejemplo que yo les doy para el cálculo del riesgo operativo, aquí hay que saber de modelaje y además de probabilidad y estadística. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que nos dan son de utilizar para ese cálculo avanzado de liquidez y solvencia, ¿no? Tenemos que meternos al conocimiento de el manejo de la binomial, el manejo de Poisson, la binomial negativa. Es leerlo nada más, tener en cuenta lo que se llaman las reglas sencillas del ajuste, que es cuando decimos que si la media mayor que la varianza, o si la media es menor que la varianza, o si la media y varianza no poseen una diferencia negativa, se tiende a una Poisson. Cuando si la media es menor que la varianza, es una binomial negativa. Y si la media es mayor que la varianza, entonces es binomial. Después, para la severidad, nos recomiendan el uso de la, ¿no?, normal y Weibull, y no descartan la gamma, la beta y la Pareto. Aunque hay que recordar estas dos partecitas al final. Aunque en la práctica ninguna distribución simple se ajusta a los datos satisfactoriamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No? Pues hay que recurrir a la mixtura de distribuciones de variables aleatorias continuas. Y ya entonces empieza a hablar estadísticamente de cómo vamos a llegar a la obtención de la distribución de pérdidas agregada, ¿no? Entonces, hay que multiplicar la función de masa de probabilidad de frecuencia por severidad. La fórmula genérica que se aplica en daños y que ya conocemos, pero que se puede, que se puede llegarle usando la estadística.
Aquí nos dice que el valor de riesgo, aquí primero dice que pueden ocurrir un evento, 2 eventos, 3 eventos, entonces por eso tienen que entrar las convoluciones. Por eso aquí está el asterisco, ¿no? En la función. Ya está hablando, esta es una multiplicación, pero esta de acá, el asterisco, y después en el bar, que es al 99.9%. Entonces, el ejemplo que está aquí puesto es si se tiene reserva o no se tiene reserva. Si no se tiene reserva, esta es la fórmula, y si se tiene reserva, aquí está, esta es la otra fórmula. O sea, son consideraciones de tipo estadístico. Vuelve a repetirse esta gráfica que ya aquí tenemos. Este es el capital necesario y debe de estar constituido de la media, que son el valor de las pérdidas esperadas, lo que se espera realmente, y la sigma, que tiene un límite, un punto que nos da el percentil 99.9, considerando que con una probabilidad del 0.1% de que ningún valor de estos, de que ningún valor con una probabilidad del 99.9% no caerá más allá de este valor, que es el bar, ¿no? Aquí se repite la UR para recordar el modelo, y hay uno adicional. Siempre que les ponga yo un cuadrito en mis apuntes, quiere decir que es importante. Lo voy a abrir para que vean por qué mi comentario es de que es importante. Ay, pero me voy a volver a salir, pero ni modo, es importante. Aquí lo tenemos, este requerimiento de capital. Es la metodología del valor al riesgo, porque vamos a calcular el requerimiento de capital por riesgo operacional. Todas las pérdidas que tú vas a tener, pues la tienes que tener en recursos para que puedas aguantar ese golpe. Entonces aquí viene todo el desarrollo, y lo más importante es que está sobre, dice que para calcular eso, la talacha es del 75%. La talacha es del 75% y 5% el cálculo del VAR correspondiente, y ya después la mitigación el 20%. Y las metodologías ahí las tienen, de indicador básico, indicador estándar y el cálculo de las pérdidas. Aquí habla ¿se acuerdan de las líneas de negocios? Que nosotros no las conocemos, pero nos va diciendo los diferentes porcentajes para cada línea de negocio. Y en otra parte, si se recuerdan, hablaba de los factores. Aquí me gustó esta para que ustedes tengan los factores. Aquí la tienen. En el riesgo operativo, los factores que tenemos que encontrar son los fraudes externos, los procesos, el empleo y la seguridad social, los canales comerciales, los fraudes internos, las operaciones y fallos de sistemas, daños activos fijos y otros.
Y aquí están las incidencias. Estas son las frecuencias y estas son la severidad. Las líneas de negocios, aquí lo vuelve a repetir, y después más adelante ya saca la matriz que menciona Basilea. Aquí tenemos las líneas de negocio y acá tenemos el tipo de riesgo. Entonces hay que construir toda la matriz. Y ya después aquí les da el ejemplo del cálculo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya me salí. No, ya me salí. Me brinqué. Aquí ya empiezan a hacerse los cálculos, ¿no? Ejemplo de las distribuciones de severidad, y aquí va sacando la convolución y después cómo debe de ser el cuadro con el número de pérdidas. Ocurre un 0 pérdidas una vez, dos veces, de acuerdo con las estadísticas. O sea, es interesante, por eso se los pongo ahí. Ustedes ya lo verán en la clase siguiente. Para riesgo de liquidez y solvencia, les comenté solamente las palabras del doctor Erderly, ¿no? En 2016. Y dice lo que usualmente se busca en la práctica, especialmente bajo los esquemas de acuerdos de Basilea y Solvencia II, es contar con un capital de riesgo que tenga una probabilidad aceptablemente alta, pero estrictamente menor que 1, de cubrir el total de pérdida en exceso que pudieran enfrentar una entidad financiera o de seguros. ¿Quién va a determinar cuánto es aceptablemente alto? Pues típicamente la autoridad. Ahorita me acabo de acordar, lo estoy participando, sí, ¿verdad? Técnicamente la autoridad reguladora del sector, y entonces los bancos es, ¿no? 99.9 de probabilidad, y para seguros 99.5%. Los bancos lo determinó la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, y las aseguradoras la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y entonces su estudio lo presenta en la página 4 de la versión en el idioma español, o en la página 1421 del total de su artículo. Se llama Valor en Riesgo y el dogma de la diversificación. Está en inglés y en español. Y que ahí también habla de cuestión de cúpula. Entonces ahí lo tienen, yo nomás se los mencioné, y si quieren ver todo lo relacionado con el marco a 2010, pues le damos aquí. Ay, me va a sacar de nuevo, caray. Entonces ténganme fe, hago que es la última que le voy a hacer. Pues qué bueno que no me sacó. Entonces ahí está para que ustedes lo comprueben, ¿no? Son 92 páginas. Mi recomendación es que solamente analicen los cuadros y también las definiciones enmarcadas. Nota obligada. Aquí ya es lo que les estaba yo comentando. Para conocer todos los contenidos sobre los tipos de medición sobre liquidez y solvencia, el programa nos sugiere analizar las leyes respectivas del caso. Por eso está con amarillo.
que tropicalizan la normativa de Basilea y de Solvencia II. Ambos temas son extensos y se encuentran en la unidad 5. Nosotros vamos en la 3, pero ahorita vamos encarrerados. En la unidad 5 se llaman principios de regulación de las instituciones financieras y que voy a tratar de manejar y comentarlos anticipadamente para aprovechar el espacio del diseño que yo hice, ¿no? Entonces, primero, conocer el sitio del Banco de México. Segundo, conocer la legislación de interés para que ahí podamos encontrar la ley de instituciones de seguros y de fianzas y la circular única de seguros y de fianzas. Existe la CUS interactiva para que tengan ahí esas dos leyes, ¿no? Y aquí está la CUS interactiva. Aquí la tienen. Después dice que nos vayamos al sistema bursátil y bancario para ver en el sistema bursátil la ley del mercado de valores, la ley de sociedades de inversión, reglas, sociedades y fideicomisos, ¿no? Que ya no están así. Disposiciones prudenciales ya no están así. Y principales circulares. Están solamente las leyes. Entonces, pero así está en la hoja del programa de estudios de administración actuarial. Después de estar viendo el sistema bursátil, quiere que veamos las leyes del sistema bancario. Banca y crédito ahora están separadas y organizaciones auxiliares de crédito. Después de ahí brincarse para las AFORES, la ley del sistema de ahorro para el retiro. Y como cosa importante, una novedad que han metido normas de gobierno corporativo. Quiere que también se toque el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Como ven, es un material muy amplio. Y ya después pasar al riesgo estratégico. Estos son los riesgos estratégicos. Pero para ello, para implementar un plan de direccionamiento estratégico, hay que conocer el roadmap, que ya está en el foro de la materia, para que conociendo estas dos partes, ya ustedes puedan identificar el riesgo estratégico y lo puedan valorar, ¿no? Después viene el riesgo de crédito. Lo vimos con los apuntes de el Banco de México, ¿no? Aquí están pocas palabras de una manera muy sencilla. El riesgo de crédito, el enfoque actuarial, muy interesante, está escrito por un actuario, lo presentó en Cancún y no me lo deja ver. Así que hay que hacer ese esfuerzo. Y después el riesgo de mercado de México, pongo un ejemplo, lo tenemos en el foro de la materia, y tipos de herramientas que son indispensables para la cuestión del VAR. El 3.2, solvencia de las organizaciones. Pues hay el modelo de déficit de riesgo y de valor en riesgo que están viendo ustedes ahorita
en teoría del riesgo con los maestros que ustedes tengan. Les entrego un libro que se llama Valor en Riesgo para que lo utilicen, ¿no?, en su biblioteca sobre varias metodologías de cálculo del VaR. ¿Y cuándo lo van a usar? El año que entra. Teoría y ejemplos resueltos sobre portafolios de renta fija, de renta variable, flujos de caja, o sea, ya entrar en un mayor detalle, ¿no? Es materia de finanzas matemáticas, finanzas cuantitativas y administración de riesgos financieros en general. También ya les entregué el libro, el riesgo cuantitativo, el manejo del riesgo cuantitativo y eventos de colas pesadas, ¿no?, que son difíciles de digerir. Esta sí es difícil de digerir. Y pues también en medidas para la volatilidad del rendimiento. Entonces la sigma, entonces está la varianza, están los modelos de análisis de varianza, análisis de covarianza, la ANCOVA, que es una fusión de ANOVA y regresión lineal, la desviación estándar, la semivariación o desviación estándar baja y below target risk. Y ya con eso, para ejemplo final, una de medidas, el riesgo de mercados financieros y aplicaciones actuariales financieras. Entonces aquí ya se los dejo para que lo puedan ustedes manejar. Y dicho este apunte, me paso a el foro de la materia. Permítanme tantito. Entonces, ya di este diseño y ahora sí me regreso, ¿no? Y aquí tenemos lo de la legislación, que nos quedamos en ello, ¿no? Después de ver las medidas del riesgo del Banco de México, teníamos que proceder a la legislación de interés, después al riesgo estratégico mencionado en el apunte del roadmap, después el riesgo de mercado de México, el libro del valor en riesgo en España y finalmente varios tipos de riesgos de la naturaleza, ¿no? Y con esto vamos a terminar, ¿no? Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? Vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que hice en esta clase? Pues presentarles el apunte del diseño de desarrollo de la unidad 3 en la que vamos, para que vean que había mucho material, pero por la cuestión de horas, de tiempos, a veces no se puede desarrollar todo lo que uno quiere. Pero todo lo que está en esta unidad es más que suficiente para que ustedes tengan una idea clara. Oye, Peña, ¿y la parte matemática? Es una parte de estadística y una parte de probabilidad que ustedes ya llevan, que ya conocen. Entonces, en la aplicación, cuando estén en el siguiente semestre, pues ya irán al meollo del asunto. ¿Y qué hago? Pues les ayudo dándoles libros relacionados con ese tema. Al menos el que diga, yo estoy interesado, pues los puede abrir y pues los puede ir comprendiendo. ¿Por qué? Porque están en estadística y en probabilidad,
No hay más problema. Ahora sí, dudas o preguntas de por qué hice la clase de esa manera. Dudas por si no se comprendió, si tienen alguna dudas. No, profesor. Bien, entonces, antes de meternos a la parte jurídica y seguir con el apunte, pero ya dentro del foro, les pongo este video que se conoce Momentos incómodos de la Tierra y tiene que ver con ocurrencia de varios tipos de riesgos de la naturaleza. Entonces vamos a empezar, ¿no? Rayos, en el otro erupción. Es cuando hay deslaves en los cerros, puede ser por movimiento de la tierra y agua, sismos, viento, lluvia, inundaciones. Aquí es inundación, que es humedades, el mar y la lava. Una plataforma petrolera, el arco iris, la paz, la tranquilidad, inundaciones, arco iris, pero hay rayos. Eso, vean, una señora de pelo blanco con toda esa incomodidad, pero sale a hacer su súper. Ese es un tornado, toda esa columna que no deja ver las nubes es agua. Lava, lava volcánica. Ese no es incomodidad, ese es un drenaje construido por el hombre por diferentes circunstancias en ese lugar. Nieve, lava, un tornado o tromba y nuevamente otro de lava. Entonces con eso ya tuvieron un descanso. Tuvieron un descanso. Entonces dijimos que vamos a entrar a la parte de la legislación. Aquí está. Pero como yo ya había puesto otras cosas, ya cuando arregle esto voy a poner junto este documento que se llama el Sistema Financiero Mexicano.
Entonces, el sistema financiero mexicano, la fuente fue Banjico, o sea, de ahí lo tomé. Entonces, si vamos a ver la legislación, como nos lo pide la unidad número 5, pues mínimo que cada uno de ustedes conozca cómo está compuesto el sistema financiero mexicano. Está constituido por un conjunto de instituciones que, ¿qué hacen en finanzas? Pues primero captan, o sea, piden dinero. ¿Quién quiere guardar su dinero? Yo se lo guardo, es captar. Yo les llevo la administración y no dicen que ese dinero lo van a utilizar para prestarlo y ganar dinero y canalizan a la inversión. O sea, las instituciones financieras lo que hacen, captan recursos del público, se los administran y ellos le dan vuelta al dinero. Entre más vueltas le den al dinero, más dinero ganan. Entonces, ¿quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son esas, son los grupos financieros, los primeros, la banca comercial, la banca de desarrollo, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, las aseguradoras, las arrendadoras financieras, las afianzadoras, los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito, las casas de cambio y las empresas de factoraje. Ese es el sistema financiero mexicano. Entonces, cada una de ellas tiene que apegarse a la normatividad y esa normatividad es la que quiere la unidad número 5 que la expliquemos. Es un semestre de legislación de bancos o legislación financiera. La de seguros tiene sus propias leyes, la ley de instituciones de seguros y de fianzas y la CUS, la ley sobre el contrato de seguro, el reglamento del seguro de grupo de vida y colectivo de accidentes personales y el reglamento de agentes. Y además la ley de fianzas. Entonces, eso es seguros y fianzas. Esa ley vieja de las afianzadoras, la ley de fianzas, era la ley federal de fianzas, ahora se hizo en una sola, seguros y fianzas. Entonces hay que tener presente que es mucho material y que en la medida de lo posible, y yo no siendo un abogado que lo conozca a la perfección, pues haré un resumen utilizando mi experiencia, lo que conozco, lo que he visto, ¿no? Entonces, grupo financiero son intermediarios de muy diferente tipo y se juntan, hacen un grupo para seguir políticas comunes. O sea, oye, vamos a juntarnos, pero bajo estas reglas de juego, y si hay pérdidas, respondemos conjuntamente. Pero también si hay utilidades, pues nos las respondemos por partes igual. Entonces, eso es lo que hace un grupo financiero. ¿Qué ventajas tiene? Pues que
ofrecen servicios complementarios. El grupo financiero puede estar, uno es banco, otro es aseguradora, otro es afianzadora, ¿no? Esa es la variedad que pueden ofrecer. Y cómo están integrados. Están integrados por una controladora y cuando menos 3 entidades de las siguientes. Por ejemplo, ya dijimos, hay Banamex, tiene su asegurador, tiene el banco, tiene su aseguradora. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene casa de cambio y arrendadora, creo. Entonces dice, de las entidades pueden ser un almacén general de depósito, puede ser una arrendadora financiera, puede ser una casa de bolsa, puede ser una casa de cambio, puede ser una casa de factoraje financiero, puede ser una institución de banca múltiple, o puede ser una de fianzas o una de instituciones de seguro. Ese es grupos financieros. Pero también la ley de instituciones de crédito y la ley para regular agrupaciones financieras permiten otro tipo de asociación entre intermediarios, pero solo la figura de grupo financiero permite la unión de bancos con casas de bolsa y compañías de seguros, es decir, los 3 tipos de intermediarios fundamentales. Entonces, un intermediario fundamental sería el que tiene banco, casa de bolsa y compañía de seguro. ¿Qué me pasa? Se me está atorando mi de este. O sea, son normas que nosotros a lo mejor no conocemos. Yo creo que el 99%, si no hemos trabajado en bancos, pues no conocemos esta situación, ¿no? Entonces, grupo financiero y los intermediarios fundamentales, aquel que tiene banco, casa de bolsa, compañía de seguros. Y puede haber otros entre diferentes de los que mencionábamos aquí arriba, ¿no? O pueden ser factoraje financiero, cambio y casa de bolsa, o sea, y uno es el que lleva el liderazgo, o sea, no hay problema. Banca comercial, pues capta recursos, eso ya lo sabemos, todas captan recursos y da crédito y él fija sus tasas de interés que pueden ser activas o pasivas, ¿no? Pasivas, tasas de interés menor a la inflación, tasas activas mayores al porcentaje de la inflación. Esa es la primera, que es la banca comercial. La banca de desarrollo, la segunda, está enfocada a las prioridades marcadas por el Plan Nacional de Desarrollo y en especial a su Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo para promover y financiar aquellos sectores que son encomendados en las leyes orgánicas de dichas instituciones. Esas instituciones son del gobierno
y por eso llevan el nombre de nacional. Todo lo que tenga el adjetivo nacional pertenece al gobierno. Entonces, Nacional Financiera es un ejemplo de banca de desarrollo y que desarrollan proyectos prioritarios para el país. ¿Y cómo? Dándoles dinero, financiándolos. 3, la casa de bolsa. La casa de bolsa es una entidad financiera privada autorizada para actuar en el mercado de valores y su finalidad principal es auxiliar a los inversionistas en la compra y en la venta de diversos tipos de títulos mercantiles, como son los bonos, los valores, las acciones, etcétera, etcétera. Viene el 4, sociedades de inversión. Es una entidad que realiza inversiones en acciones de empresas de distintas industrias. Ya que tienen una cartera diversificada y sus rendimientos son superiores a los instrumentos de renta fija. Después viene el 5, una aseguradora, pues ya esa la damos por sabida, ¿no? La actividad de ella, ¿cuál es? La venta de pólizas de seguros. La 6, arrendadora financiera, organismos auxiliares de crédito. Adquieren bienes y conceden su uso determinado, ¿no? Su uso temporal a plazo determinado a una persona física o moral a cambio, aquí es a cambio de que la persona física o moral les pague una cantidad de dinero que cubra el valor de adquisición de los bienes. Es cuando tú haces un análisis y dices, ¿qué me conviene? ¿Comprar el automóvil y amortizarlo al 20% cada año? O mejor, no tengo todo el dinero para comprar un carro nuevo, pero voy a hacer un arrendamiento financiero de un carro nuevecito y te lo entregan y tú tienes que pagar una cantidad, ¿no? Es una cantidad de dinero. Ay, Dios mío, no quiere jalar esto. Es mi, ¿cómo se llama? Mi ratón. Mi ratón. Bien, después vienen las afianzadoras. Tenemos un opcional que es afianzadora. Es el incumplimiento de los contratos. Eso es lo que se cubre en la fianza. La fianza es un contrato accesorio de garantía. Te garantiza que si hay el incumplimiento de parte de uno de los involucrados, cubre las pérdidas que se ocasione por ese incumplimiento al que está asegurado en la fianza. La 8, almacenes generales de depósito.
Almacenes generales de depósito, dice, tiene por objeto almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia, o que se encuentren en tránsito y que están amparados por certificados de depósito. Aquí, por ejemplo, comercialización era la CONASUPO, así se llama, ¿no? Era un ejemplo de almacén general de depósito. El 9, uniones de crédito, están en el sistema financiero, ¿no? Son sociedades anónimas sujetas a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las uniones de crédito son intermediarios financieros no bancarios y facilitan a sus socios el acceso al crédito y a la inversión en condiciones más favorables. Después viene la 10. Casas de cambio están dedicados a la compra-venta de divisas de diferentes países. Aquí esto debe estar subrayado. Y están también reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la 11, empresas de factoraje. Dice que ellas manejan la aceptación de facturas de clientes. Esas facturas de clientes son todas las cuentas que el cliente tiene por cobrar. Y ve también la calidad del deudor, el plazo estipulado, el importe y la posibilidad de cobrar la factura. ¿Y eso para qué? Porque te la compra. Eso sucede mucho cuando suceden estos tiempos como los que tenemos ahorita, que hay una inflación muy fuerte y no te pueden pagar porque con la inflación pues crecen los intereses, pierdes el trabajo, entonces muchos de tus deudores pues tienen problemas o ya no tienen trabajo, entonces tú tienes dinero muerto, tienes tu negocio, pero todo está en deudas, te deben mucho dinero porque tú vendías como Mercado Pago, como Amazon, ellos ya cobran directamente y pocos son las facturas que tienen a meses, ¿no? Pero ellos, su principal entrada de dinero es cash, es tarjeta de crédito y ya rapidísimamente el dinero lo tienen en su poder. Pero voy a poner el ejemplo que yo viví cuando trabajaba en Seguros Interamericana. Había un agente de seguros que además de vender seguros, vendía alhajas, no alhajas, ¿cómo le llamaría? Era de un cristal muy fino, no eran diamantes, pero eran muy, muy parecidos y se veían como diamantes, brillaban como diamantes, pero no tenían ese costo. Y entonces empezó a vender dentro de la aseguradora. Pues el precio era bajo, había gran variedad y llegó a tener una cartera muy importante de clientes, pero
el 90% de esos clientes le debían dinero, que son las facturas de los clientes que él tenía. Entonces se acercan a una empresa de factoraje y le dice, oye, estos clientes son míos, aquí está el récord de cómo me venían pagando, pero como ahorita está hoy en problemas, te lo vengo a ofrecer para que lo estudies y me digas cuánto me das por mi cartera. Eso, cuánto me das por mi cartera, ¿qué hace la empresa de factoraje? Un análisis de todas tus cuentas por cobrar, ve la calidad del deudor, el plazo estipulado. Me está fallando. Ay, no se mueve. Entonces el deudor, ok, el importe y la posibilidad de cobrar la factura. Y entonces ella te va a decir, te doy el 70%, obvio que siempre te va a castigar por aquello de que dice, pues yo tengo una probabilidad de que gane tanto, ¿no? Y pierda tanto. Entonces le voy a poner un castigo. Y esa es lo que hacen las empresas de factoraje. Aprovechan, te encuentran ahorcado, como se dice, y pues tú tienes que valorar si estás en posibilidad de aguantar esa pérdida que siempre vas a tener, porque nunca te van a pagar el 100% de lo que te deben todos tus deudores, el 90, el 80, el 70, y tú ya decides, ¿no? Pero para eso están, es como los préstamos que vas a solicitar y tú dices si te conviene o no te conviene. Ese es el mundo de los negocios, de estar tomando decisión. Entonces, ante este sistema financiero que existe en México, ¿no? Que está tomado de Banjico, ahora vamos a ver las respectivas leyes que se encuentran en vigor. Entonces ya vimos el sistema financiero mexicano, ahora nos vamos a la legislación. Profe, ¿Sí? creo que ya son las 6. ¿Mandé? Que ya son las 6. Bueno, Que ya son las 6, profe. perdón, entonces ya le entramos directamente a la clase que viene a partir de legislaciones. Vamos a ver legislaciones y terminamos hablando del riesgo estratégico y del ejemplo del riesgo de mercado en México y terminaremos con esta unidad y con, ojalá cabe, la legislación de interés, ¿no? Bueno, buenas noches, pásenla bonito y primero Dios nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye.